última distribución de probabilidad que veremos para variables aleatorias discretas, la distribución de Poisson. Vamos a ver en qué consiste. Aquí ya está el resumen. Entonces, se puede ver como una aproximación de la distribución binomial, pero en casos en los cuales n, recuerda que n minúscula como se ha visto en las demás distribuciones, igualmente aquí es el número de elementos con los que cuenta una población en un experimento determinado o ensayo. Este número debe ser mucho mayor que p, ¿no? Quizá 1000 veces, 10.000 veces, etc. P representa la probabilidad que está asociada a la variable aleatoria discreta en cuestión. Entonces se dice que x mayúscula es una variable aleatoria discreta que posee una distribución de probabilidad de Poisson con parámetro lambda, con lambda como la media, y se puede calcular mediante el producto n por p precisamente. La función de masa de probabilidad es p de x, como siempre lo hemos visto igual con las demás distribuciones, o sea, la probabilidad de que esta variable aleatoria discreta x mayúscula sea igual a un valor particular o específico de x minúscula, y esto es igual, por deducción matemática se llega a que es e a la menos lambda, la e de Euler, la exponencial, multiplicado por lambda elevado a la x y dividido entre x factorial. El recorrido de x es de 0 a 1 en adelante. De otra manera, entonces la probabilidad va a ser exactamente de 0. Resulta que la media y la varianza son sumamente sencillas. Son iguales entre sí en este caso. Y corresponden al parámetro lambda. La media y la varianza son el parámetro lambda que se puede obtener como el producto NP. Entonces, vamos a aplicar esta parte teórica a un ejemplo para que quede mucho más clara la ilustración. Menciona el número de visitas a un sitio web en un intervalo de tiempo fijo, sigue una distribución de Poisson, eso ya se ha estudiado, y entonces la razón de visitas en este caso es de 5 visitas por minuto. Con esta información, inciso A, vamos a hallar la probabilidad de que se den 17 visitas en los siguientes 3 minutos. Bien, entonces queremos saber la probabilidad de que hubiera 17 visitas a este sitio web en 3 minutos específicamente. Entonces, para dar la solución primero, tenemos que obtener el parámetro lambda. Lambda se puede obtener como el producto NP, pero en este caso no se mencionan probabilidades exactamente, así que podemos también asumir que lambda a su vez, como tenemos aquí, es igual a la media de esta variable aleatoria discreta, es decir, que es el valor esperado de esta variable aleatoria discreta. El valor esperado entonces se va a obtener con este promedio, 5 visitas por minuto, multiplicado por el número de minutos que nos están pidiendo evaluar. No va a ser 1 minuto, sino son 3 minutos. Así que la unidad de minutos, observas que se cancela. 5 por 3, 15 visitas. Ese es el valor esperado para esta variable aleatoria, o la media, que en este caso ya nos da el parámetro lambda. Con ese parámetro, entonces yo ya puedo determinar en parte esto, y el otro dato es x, ¿no? Entonces me está pidiendo la probabilidad de que mi variable aleatoria discreta sea igual a 17 visitas. Específicamente 17 visitas, ¿no? Entonces identificamos que realmente aquí x es el número de visitas que tiene ese sitio web en un tiempo determinado. Esto entonces es igual, ya que esto es x minúscula, a e a la menos lambda, e elevado a la menos lambda, que es 15, multiplicado, como vemos aquí, por lambda elevada a la x, es decir, por 15 elevado a la x, que aquí es 17, o sea que aquí va a quedar un número muy grande,
pero esto a su vez se divide también entre un número muy grande, que es x factorial, en este caso x es 17, así que tendríamos que desarrollar 17 factorial. Evidentemente, como esto es un cálculo complejo, la única forma de evaluar esta operación es mediante el uso de una calculadora científica. Vamos a hacerlo. Entonces esto es igual a 0.0847 o 8.47%. Esa es la probabilidad de que este sitio web reciba 17 visitas en 3 minutos. Pues es una probabilidad relativamente baja. No llega ni al 10%. Ahora resolvamos el inciso B. Obtener, como vemos allí, la probabilidad de que x sea mayor a 1. Aquí el problema que tenemos es que, como ves, el recorrido de x realmente no tiene un límite superior, ¿no? Por eso los puntos suspensivos. ¿Cómo puedo evaluar entonces una probabilidad donde x sea más grande que 1? Es decir, 2, 3, 4 en adelante. Si no hay un límite superior como tal, entonces vamos a tomar en cuenta lo que se ve en los axiomas básicos de probabilidad. Recuerda, la probabilidad total abarca el 100% o es igual a 1. Así que yo puedo calcular esto, 1, que es el total, la probabilidad total, menos la probabilidad de que mi variable aleatoria discreta x mayúscula sea entonces menor o igual a 1. Que son los valores que están justamente, pues, bueno, que son el complemento de mayor a 1, ¿no? Mayor a 1, pues es 2, 3 en adelante, y lo contrario sería el mismo 1, por eso aquí incluimos el signo de igual, y el 0, que está antes de 1. Entonces, esto sí lo puedo evaluar muy fácilmente. Vamos a escribir esta probabilidad. Bien, entonces, ¿qué valores tengo aquí? Vamos a tener el valor de la probabilidad cuando nuestra variable aleatoria discreta sea igual a 0, ¿no? Eso cumple con ser menor a 1, o igual a 1, más la probabilidad de que mi variable aleatoria discreta x mayúscula sea igual a 1. Es decir, esto es la acumulativa, la función acumulativa hasta este valor, hasta el 1. Y entonces ya únicamente se trata de sustituir en mi función de masa de probabilidad para obtener esos valores y así poder sacar la probabilidad original que me están pidiendo. Esto es igual entonces cuando x vale 0 a e a la menos lambda. Bueno, lambda es el mismo parámetro, que es 15. Así que aquí tenemos e a la menos 15 por 15, que es lambda elevado a la x, que es 0, entre x, que es 0 factorial, más, ahora vamos a evaluar este término cuando x vale 1. Aquí sustituimos 1 en lugar de 0. Lambda sigue siendo mi mismo parámetro. Para este problema eso no va a cambiar. Entonces volvemos a evaluar estos números o este cálculo en una calculadora científica. Entonces aquí están los resultados. Observa que estas probabilidades son extremadamente pequeñas. La probabilidad de que este sitio web reciba 0 visitas en este tiempo determinado de 3 minutos es de 3.06 por 10 a la menos 7. Es decir, que antes de este número hay 7 ceros y luego el 306.
la probabilidad de que solamente reciba una visita en este intervalo de tiempo también es muy pequeña. 4.59 por 10 a la menos 6, ¿no? 6 ceros antes, de acuerdo a la notación científica. Cuando sumamos esto, aún así sigue siendo muy pequeño. 4.9 por 10 a la menos 6. Esa es la probabilidad acumulada de 0 visitas o una visita que reciba este sitio. Por lo tanto, retomando nosotros la expresión que queremos calcular para el inciso B, la probabilidad de que X, aquí arriba, de que X sea mayor que 1, o sea que este sitio reciba más de una visita, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Y esto ya lo calculamos aquí. O sea, 1 menos, aquí ya lo redondeé de 4.9 a 5 por 10 a la menos 6. Y al hacer esta diferencia a 4 dígitos decimales, obtienen 0.9999, o sea, 99.99% de probabilidad de que este sitio web reciba entonces más de una visita en este intervalo de tiempo. Esto realmente piénsalo un poco, evalúalo, es muy razonable, es lógico, ya que es un sitio que está recibiendo en promedio 5 visitas por minuto. En 3 minutos es sumamente probable que reciba más de una visita. Por eso es que casi es el 100%, es casi seguro, casi un hecho, de que reciba más de una visita durante estos 3 minutos. El inciso C nos pide la media y la varianza, lo cual pues es muy simple, ¿verdad? Ya que la media y la varianza son el parámetro lambda. Así que la media, o el valor esperado de la variable aleatoria discreta con esta distribución Poisson, el valor esperado es de 15, que ya habíamos determinado desde el primer paso. Y esto también es justamente igual a la varianza. De esta manera, sabemos que es 15. Finalmente nos dedicaremos a hacer el trazado de la gráfica para la función de masa. Así que finalmente aquí está una parte nada más de esta gráfica de masa. Observen que los valores de 0 y 1 ya los habíamos determinado, sumamente pequeños. Cuando x vale 2, entonces únicamente sustituyes la x por 2 en esta función de Poisson y tienes un valor de 3.4 por 10 a la menos 5. Cuando x vale 3, 1.7 por 10 a la menos 4. Y así, ¿no? Vamos a ir viendo que la probabilidad se incrementa. Por ejemplo, aquí ya me salté a 7 para observar mejor la tendencia. Cuando x, que en este problema es el número de visitas del sitio web, es de 7, la probabilidad de que eso ocurra es de 0.01 en 8 y va aumentando de una centésima en una centésima. Lo que vamos a ver es que, como lo hicimos aquí en el inciso A para el 17, donde ya es 0.08, conforme nosotros aumentamos el número de visitas, la probabilidad tiende a aumentar en torno a la media, que es de 15 visitas. Posteriormente a la media podríamos notar también una disminución. Eso entonces nos dice que las mayores probabilidades se centran ¿en dónde? En el valor esperado, como ya hemos visto antes con otras distribuciones. En este caso, la función de masa de probabilidad tiene su mayor concentración, su mayor probabilidad o valores de probabilidad alrededor o en torno de la media, que es 15 visitas. De esta manera entonces, esto podría simplemente ir sustituyéndolo en una tabla, en una calculadora y realizar una gráfica hasta donde se pida en un determinado problema o en alguna tarea que se te asigne. De esta manera entonces concluimos aquí con las distribuciones para variables aleatorias discretas. Así que continuaremos con variables aleatorias continuas para el siguiente video. Les agradezco mucho su atención y hasta el siguiente.